soy Hugo Fernández. En la época para la reconquista de Malvinas pertenecía a la Armada Argentina y estaba destinado en el destructor Piedrabuena hasta que finalizó el conflicto y después volvimos a Puerto Belgrano y ahí, después de un par de años, pedí la baja. Vos, Hugo, sos nacido acá en Santa Fe. Sí, nací en el año 62, en abril del 62. ¿Cómo estaba compuesta tu familia, tu Sí, adolescencia? bueno, mi padre es ferroviario, mi madre ama de casa, 2 hermanas mayores, yo soy el menor. Y bueno, escuela primaria en la escuela Sargento Bustamante, secundaria había empezado acá cerca en el industrial, por razones de, bueno, por no aprobar el tercer año me tuve que ir, me fui al Colegio Nacional. Estando en el Colegio Nacional, año 78, el día antes del Mundial de Argentina, caigo con hepatitis. Pierdo 2 meses y medio de clase y me tenía que rendir todas las materias, entonces directamente perdí el año nuevamente y volví en el 79. Aprobó tercer año, pero ya había hecho el ingreso para la Armada Argentina y me fui. En enero del 1980 me fui a la Armada Argentina, a la Escuela Mecánica. ¿Y cómo fue la idea de ingresar a la Armada? Siempre de chico me había gustado lo que era Marina, sin saber, digamos, de ver películas, de escuchar historia. Y bueno, llegó el momento bajo amenaza, o trabajás o estudiás o haces algo porque no te podemos mantener, vago, que esto, que lo otro. Y bueno, me voy, me anoto en la Marina, voy y ingreso. Hago el examen físico y teórico, apruebo y en enero del 80 me incorporan que nos fuimos todos los de Santa Fe acá en tren, hasta Retiro, de Retiro nos llevaron a la Escuela Mecánica y ahí ya ingresamos. Comenzó la instrucción. Comenzó la instrucción que creo que duraron 2 meses, 2 o 3 meses, que no podés salir, no podés hacer nada, donde empezás de cero. Que te cortan el pelo, te ponen las vacunas famosas que caes desmayado porque son terribles esas vacunas en la espalda. Aguja chica. Sí, pero como con todos los enfermeros que están estudiando son los que te ponen la vacuna. Y bueno, y ahí ya quedé después de hacer varias test psicológicos, test que te van haciendo distintos test para ver tu coeficiente, ¿viste? Lo que vos sabés, los conocimientos que tenés y todas esas cosas. Y bueno, después de que te hacen recorrer todo lo que se puede estudiar en la escuela de mecánica y después te van a elegir. Tenés que elegir 3 especialidades. Vos las elegís, las anotás y bueno, después de un tiempito ellos te dicen a dónde vas a estudiar. No me tocó lo que elegí. ¿Cuál era el tren? ¿Te acordás en cuál? Sí, maquinista, porque tenía un amigo que había entrado un año antes maquinista, oceanógrafo y electrónico. Ninguna de las 3, me tocó operaciones. Pero supuestamente, ya te digo, es por lo que ellos hacen esos test. Yo venía ya, te imaginas que ahí se entraba con 7º grado. Yo venía con tercer año del industrial, que es un avanzado dentro de lo que es la secundaria, así que yo tenía más conocimiento que muchos, entonces es una especialidad que se necesita, no sé, va a sonar feo, pero como intelecto, tenés que saber un poco, tener un poco de inteligencia, porque son muchas cosas que abarca, muchas cosas difíciles, y bueno, ahí fui a parar, operaciones. ¿Alguna de las características de la función de operaciones que nos puedan Son varias. contar? Una es navegación, que nosotros tenemos los radares, manejamos los radares. Tenemos radares de superficie, que se llama, que son para ver superficie cercana y superficie lejana, para ver lo que tenés alrededor del barco cerca y lo que tenés 200, 300 millas, que serían unos 500, 600 kilómetros más adelante. Tenés el radar aéreo para control de aeronaves propias y después para detectar aeronaves enemigas. Y después tenemos lo que es comunicación interna, que se llama entre toda la fuerza propia. Nosotros nos comunicamos con los barcos, con los aviones y con los submarinos nuestros. ¿Para qué? Para, llegado el momento, que otra de la función nuestra, todo lo que... nosotros, el lugar de trabajo nuestro se llama SIC, una sigla, Central de Informaciones de Combate, que está del puente de mando, donde está el comandante, se abre una puerta y estamos nosotros.
Es un cuarto oscuro, donde se ven todas las pantallas radares, todas esas cosas. Una mesa, que se va a la carta náutica, donde se va la posición del buque y de la posición de todos los buques propios, aviones y submarinos nuestros y enemigos. Y de ahí el comandante, si quiere, él o delega las distintas órdenes que hay que hacer. Las formaciones, si somos varios buques, para dónde ir, para dónde hacer. Si hay que atacar, nosotros nos comunicamos con los aviones, con otro barco, con el submarino, depende de lo que sea. Bueno, todo eso pasa dentro del SIC, que es el Central de Información en Combate. Bien, bueno, una vez realizada la especialización, me dijiste que ingresaste en el año 1980. Los primeros meses del año 1982, ¿dónde te encontró a vos? ¿Qué estabas realizando? Y bueno, ¿y cómo fueron los aprestos que te encontraron dentro del buque? Para darte una idea, el año 80, estuve un año en la Escuela Mecánica haciendo el curso de operaciones. Al otro año fui a Puerto Belgrano, me pasé a hacer otro año de instrucción en el CIAO, que es el Centro de Información y Adiestramiento en Operaciones. Y a fin del año 81, en diciembre, aprobé el curso, ascendí a cabo segundo y ahí nos dieron los destinos. Me tocó el Piedrabuena. Así que yo fui en diciembre, los 10, 12 de diciembre, me fui de pase al Piedrabuena, después de haber terminado los cursos y de haber ascendido a cabo segundo. Y en enero salimos a navegar del 82 hacia Ushuaia. Mi primera navegación fue en Ushuaia, que en esa época había una regata, se usaba la regata alrededor del mundo de veleros. Entonces nosotros íbamos como buque de apoyo para si algún velero tenía algún problema, junto con otras unidades más chicas y con naves chilenas. Así que mi primera navegación fue Ushuaia. Y eso fue en enero. ¿Características del Piedrabuena, del destructor? Destructor del año, construido en el año 42, de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. Participó en la Guerra de Corea, todo, así que bastante viejo. Para el año 82 era un buque viejo, pero bueno, 120 metros de eslora, de largo, 120, 130 tripulantes, con tres torres de cañones dobles, con 2 lanzamisiles de SOSET, de aire, mar, digamos, de buque a buque, un helipuerto con hangar para helicóptero. Lo que pasa es que en esa época la Marina no tenía un helicóptero para cada buque, pero por eso es que el hangar iba vacío y se utilizaba para otras cosas. Pero si necesitaba el helicóptero, teníamos un helipuerto donde anavisaba, se descargaba, o si había que traer algo, llevar algo, herido o algo, podía anavisar, como se dice, en el barco y volver a salir, y si era necesario se guardaba en el hangar. Bien. Y después tenía, torpedos para atacar a submarinos, bombas de profundidad para atacar a los submarinos, contramedidas electrónicas que ya se empezaba a usar en esa época, que eran, se disparaban, eran unas chapitas de aluminio que hacían un contacto más grande, cosas que empezaban a usarse, que ahora ya prácticamente es normal, y que ya están medias viejas, pero en aquella época se estaba empezando con esas cosas. Y por ejemplo, nosotros ahí en el SIC teníamos el navegador satelital, que se llamaba el Magnavox, que sería el precursor del GPS actual. Era una cajita así, parecía un televisor, una pantallita así con un tecladito, y eso pasaba al satélite arriba del barco, mandaba una señal, y entonces nosotros teníamos la ubicación exacta en el océano donde estábamos. Pero después había que esperar que el satélite diera otra vuelta, que pasara. Era medio rápido, ¿viste? El satélite realmente da vuelta. Bueno, eso era y salía en esa pantallita la ubicación, en latitud, longitud, velocidad, todo, y nosotros podríamos hacer algunas preguntitas ahí que él lo contestaba. Así que teníamos, que en una de las fotos ahí después está. Bien, justamente la vamos a ilustrar después también durante el reportaje. 1982. 82, ya estabas designado al Piedrabuena, habías realizado la primera navegación a Ushuaia, en esta regata internacional de la que nos comentaban. Sí. ¿Cómo te enterás que se recupera Malvinas?
¿Y en qué lugar estabas vos en ese preciso momento? Bueno, más o menos era marzo, calculo que principio o mediado de marzo del 82, estábamos navegando haciendo un ejercicio en la zona de Mar del Plata, entre varios, no recuerdo los otros buques, era un ejercicio antisubmarino. Normalmente en la Marina se van haciendo ejercicios para ir practicando, ejercicios ya sea antiaéreo, antisubmarino, de superficie, todo lo que puede pasar en una batalla real se va practicando entre nosotros, digamos. Nosotros teníamos que atacar al submarino nuestro, que hacía de enemigo. Entonces, entre varios barcos atacábamos y defendernos a la vez del submarino. Y estábamos en eso cuando nos avisan que teníamos que volver a Puerto Belgrano, sin haber concluido el ejercicio. Bueno, nos sorprendió todo, pero bueno, uno está acostumbrado a que vienen órdenes y contraórdenes, así que volvemos a puerto y volvemos a puerto. Y también se acostumbraba, cuando eran navegaciones media largas, cuando vos volvías te daban unos días de licencia. ¿Viste? Si vos navegabas 10, 15 días, te venían, te daban 7, 8, 10 días de vacaciones, de licencia, para que vos te fueras a tu casa. Cuando llegamos no nos permitieron irnos, nos dijeron que teníamos el fin de semana libre y que había que volver, no nos podíamos alejar más de 500 kilómetros de la base y que ni se nos ocurriera no volver el día que teníamos que volver, porque íbamos a tener problemas. Y bueno, volvimos el día que teníamos que zarpar y zarpamos, y con rumbo al sur. Bueno, nosotros pensábamos que íbamos a Ushuaia otra vez, que había pasado algo, qué sé yo. Y el 1 de abril a las 23:59, 23, casi las 12 de la noche, por el comandante por altavoz en todo el buque informa que íbamos a recuperar Malvinas. Nosotros recién nos enterábamos, como muchos del buque, hasta mismos oficiales que tampoco sabían, que se mantuvo bastante en secreto todo. Y bueno, así nos enteramos que íbamos a recuperar Malvinas el 2 de abril a las 12 de la noche. Bueno, el primero, vendría a ser la madrugada del primero, el paso del 1 al 2 de abril. La pregunta obligada que le hacemos a todos, ¿qué sentiste en ese momento? Y bueno, saltábamos de alegría todo, porque era, digamos, uno desde chiquito de la escuela te decían que era nuestra y que la teníamos ustedes, y bueno, era el momento de decir, bueno, lo vamos a recuperar, y qué sé yo, y bueno, con esa ímpetu y esas ganas fuimos. Y bueno, nosotros para el 2 de abril lo único que hicimos fue como buque, al no poder estar sobre la tierra, estamos navegando, y bueno, la función nuestra fue despejar el área de alrededor de Malvinas, todos los buques que fuimos en ese momento, de que no haya buques que no fueran de guerra nuestros. No importa de qué nacionalidad, que no tenía nada que hacer ahí, se tenía que ir, entonces uno iba, le informaba que tenían que abandonar la zona a tal distancia, y si no hacía caso, ya apretarlo un poquito y se le amenazaba con cañonearlo, porque así es una costumbre naval, que vos le tirás un par de cañonazos a la proa adelante, que es ya lo último que le decís, o haces caso, o si no la próxima te hundo. Pero bueno, por suerte no hubo problema, todos hicieron caso. ¿Se encontraron con muchos buques? Sí, porque es un lugar pesquero, así que la mayoría eran todos buques de pesca, de otras nacionalidades. Eso se dedicaban la gente de radio, de comunicaciones, que hay gente que tiene que hablar inglés, viste que normalmente es el idioma universal, y ahí se le manda por radio, tiene que abandonar la zona. Bueno. Y eso estuvimos así no sé, ahora no recuerdo, 2 o 3 días ahí, y después volvimos a puerto. Otro barco desembarcó los infantes que hicieron la toma, nosotros solamente nos quedamos alrededor para repeler si venía algo o pasaba algo, y bueno, después volvimos a puerto a reaprovisionarnos, recargarnos, hasta que salimos con el crucero. Bien. Ahí salimos ya. Crucero, el destructor Buchar y el destructor Piedrabuena, con el barco de reaprovisionamiento, creo que era el Canal de Beagle, que se llamaba, que es el buque que nos repostaba combustible, agua, comida, todas esas cosas. Bien. Que era el grupo de tarea nuestro. Bien, y ese grupo de tareas, ¿qué misión empiezan a cumplir ustedes? ¿Cómo se empiezan a aproximar
hacia las islas nuevamente? ¿Fecha más o menos? Sí, bueno, la verdad que bueno, fuimos navegando hacia el sur y ya existía la zona de exclusión, así que no se podía ingresar. Siempre navegamos fuera de la zona de exclusión. Nosotros más que nada estuvimos en la parte sur. Estuvimos en un momento fondeado, que se llama, que es cuando uno tira las anclas en el fondo del mar y queda en el barco ahí estacionado a la espera de algo. Estuvimos al reparo de la isla de los Estados, los 3 buques, crucero, el Buchar y nosotros, hasta que llegó la orden de que había que ir y hacer un ataque. Toda la marina con los barcos y la aviación naval a Malvinas. Y bueno, fue nosotros por el sur, había otro grupo de tarea del norte que era el portaaviones con sus otros, y otro que venía de la parte del este, digamos, sobre Malvinas. Para atacar a la flota inglesa. Para atacar a todo lo que anduviera cerca y lo que estuviera en las islas, todo. Y como se iba a hacer con aviones, desde el portaaviones, por cosas de la vida, la naturaleza, esa noche no hubo viento. Raro, muy raro en el sur que no haya viento, y esa noche no hubo viento, entonces los aviones no pudieron despegar del portaaviones y se suspende el ataque. Vueltas todos, y en esa vuelta que nosotros salimos, hunden al crucero Belgrano, al otro día, digamos, de día ya. Bien, por el lugar que ocupabas vos y tu función dentro del Piedrabuena, se enteran que hunden al Belgrano. ¿Cuáles son las directivas que se les da? Porque bueno, ustedes eran un buque custodio del Belgrano. Claro, éramos los escoltas. ¿Cómo empiezan a operar a partir de y cuando se escucha, porque ya te digo, por el lugar que nosotros trabajamos, estamos comunicados con el crucero, con el Buchar, con todos los barcos, portaaviones. Nosotros, si ellos querían, nos hablaban, nos hubiéramos enterado. Y se escucha por el altavoz del comandante del crucero que le habían pegado un torpedazo, y bueno, ahí ya empiezan a sonar todas las alarmas de antisubmarino, de guerra antisubmarina. Pues nosotros en los buques tenemos distintas alarmas, distintos sonidos, que esas cosas se van entrenando cuando vos salís. Durante cada navegación que salís te los hacen entrenar. Hay una alarma que es ataque antiaéreo, entonces vos sabés a qué puesto tenés que ir a cubrir porque es un ataque antiaéreo. Un ataque submarino, ¿a qué puesto? No siempre ocupás el mismo rol de combate, depende de lo que sea. Puede ser una alarma de abandono porque se te hunde, una alarma de incendio, una alarma de guerra química que te están atacando o tenés pérdida de gases o vapor, entonces uno ya tiene que ponerse mascarilla. Bueno, cada alarma tiene su sonido, entonces uno va aprendiendo y sabe qué tiene que hacer en ese momento. Y bueno, sonó la alarma antisubmarino, así que todo a prepararse. Bueno, que ahí ya entra uno a temblar, digamos, porque eso es algo que no sabés de dónde te viene el submarino. Es bastante complicado estar arriba de un barco sabiendo que anda un submarino rondando. Pero bueno, cuando se confirma al comandante también de que iban a abandonar el buque porque se hundía, bueno, había directivas que nosotros, por mi especialidad, las sabíamos, no todos las saben, por eso muchas veces uno escucha comentarios y uno quisiera responder, contestar, porque nos han tratado de cobarde, porque nos fuimos, bueno. La orden era que si algún barco era atacado, el resto tenía que irse de la zona para evitar que se hayan hundido, porque si vos te quedás a rescatar un barco con un submarino en la zona, en vez de uno éramos 3. Entonces, y ya estaba previsto de antes, la orden era esa. Y la orden vino del comandante del crucero, que era el más antiguo. Así que él era el jefe del grupo de tareas nuestro. Después de no estar el comandante del crucero, era el nuestro, el comandante que seguía en antigüedad. Y bueno, y él decidió que había que irse con el Buchar. Nos fuimos, nos alejamos de la zona haciendo todo las maniobras evasivas para evitar que un submarino te pueda atacar o presentarle el menos plano posible para que te tire.
Y bueno, volvimos al otro día, después de que se constató de que ya que no había peligro, que se suponía que ya el submarino no estaba más en la zona de donde había hundido el crucero, volvimos los dos y entramos a hacer la búsqueda de los sobrevivientes. Bien, durante esa búsqueda, contanos un poco cómo operó también el Piedrabuena. Nos contaban que el Bullar, por ejemplo, estaba averiado y bueno, se les había complicado, pero bueno, la expertise del comandante y la gente que hizo un muy buen trabajo. La muñeca de los comandantes es impresionante. Claro, y del personal manejar. También, claro. Sí, y en el caso de ustedes también, ¿cómo fueron realizando esa tarea? A pesar de que el Piedrabuena estaba sano, digamos que le funcionaba bien, las condiciones eran pésimas. Había tormenta, ola de 10 metros, así que calculás la altura, no sé, uno a veces no dimensiona, dice 10 metros, no parece nada, pero el barco sube 10 metros y te baja 10 metros, sube 10 metros. Y bueno, al principio se buscaba por radar, a ver si se veía alguna manchita para ver las balsas, todo. Para colmo, en esa época oscurece temprano, 4 o 5 de la tarde ya es de noche, así que no te da mucho, y amanece a las 10 de la mañana, no tenés mucho margen de luz para andar buscando, así que se utiliza los radares y llegaron los aviones a buscar. Y también al principio no encontraban nada, extendieron un poco más la búsqueda hacia el sur, hacia lo que sería la Antártida, y ahí encontraron. Y bueno, escuchamos, te vuelvo a repetir, en mi lugar se está comunicado con los aviones de búsqueda, y escuchamos al piloto cuando dijo, ahí encontramos un grupo de balsa, qué sé yo, y entonces nos da la posición y nos fuimos. Y bueno, ya empezó el rescate, que era algo bastante complicado, ya te digo, por el movimiento del barco, el viento, la tormenta. Es una maniobra muy difícil porque vos una balsa que se arrima al barco y el barco se sube 10 metros y se baja, te puede chupar, te puede aplastar porque el agua el barco cuando produce un vacío y ese vacío te puede chupar la balsa y le cae el barco encima. Así que, bueno, la verdad que fue algo fantástico lo que se hizo, rescatando a la gente esa. Nosotros, todos los buques tienen gente que, aparte de su especialidad, hacen cursos de nadadores de rescate, buzo, que son gente que se especializa para todas las maniobras que puede caer gente al agua. Entonces, por ahí ellos se tiraban al agua para ayudar a sostener o a atar una soga para que no se escape. Bueno, arriesgando su vida, uno quedó enganchado con un pie, lo rescataron ya casi ahogado, el pobre muchacho. Uno de los buzos nuestros, sí, rescatista que se cae, ¿viste? Y se enreda con una soga, así que bueno, él volvió a vivir, pobre. Pero lo llamativo, lo que más nos tocó a nosotros, que fue cuando nos avisan que habían encontrado las balsas. Cuando nosotros llegamos, vemos una balsa, y entonces todos afuera mirando a ver, y llegamos, cuando la recuperamos así, estaba vacía. Así que fue un golpe para nosotros, decir, ya empezamos mal, si una balsa la encontramos vacía. ¿Viste? La verdad que fue un golpe bastante duro para el momento nuestro. Ahora no sé decir cuánto tiempo pasó cuando ya empezamos a encontrar ya más balsas. Y bueno, ahí ya venían con gente, se empezó a rescatar, ahí ya cambió un poco la historia. El tema era de las balsas, como esas cosas no se prueban, no se pueden probar porque eso tiene... la balsa viene dentro de un contenedor, todo guardado, parece un barril de 200 litros, y eso se infla automáticamente, ya sea por presión o por una soga que se estira y se abre. Entonces vos no podés probarla a ver si funciona porque pues, no te sirve más ya el explosivo, que es el que hace que se infle. Entonces no se prueban directamente. La balsa, cuando se abre, no sabés lo que te toca. Por ahí había balsas que estaban pinchadas entera o pinchada a la mitad, o no se abrían. Bueno,
Entonces eso provocó también, una de las cosas es que muchos muchachos se mojaran. Aparte de por haberse tirado también hacia una balsa, errarle, o justo se movía la balsa cuando uno, porque vos estás, las balsas tienen como un techo para poder tirarse y caer sobre la balsa y después meterte, por la altura de los barcos, y tratar de evitar de no tirarte al agua. El agua ahí en el sur eran 4 o 5 grados bajo cero, así que se estimaba 10, 15 minutos y si te mojás o quedás en el agua no sobrevivís. Y bueno, algunos caían en el agua o se mojaron por estar en la parte que se hundía del barco. Entonces, todas esas cosas, cuando uno lo iba rescatando, se iban encontrando uno con gente herida, quemada, porque la explosión produjo que donde pegó eran los tanques de combustible, así que explotó, hubo mucho fuego. Bueno, quemados, congelados, porque algunos estuvieron 2 o 3 días mojados de antes, o mojado dentro de la balsa porque la balsa no tenía la hermeticidad que tenía que tener porque estaba roto, fallada, entonces se mojaban. Encima, todos esos 3 o 4 días que estuvieron ellos, siempre hubo viento, hubo olas de ese tamaño. Y bueno, llevó sus 2 o 3 días al rescate justamente porque se desperdigaron. Normalmente lo que te enseñan es que vos tratés de unir a todas las balsas, te trae la balsa ya una soga, entonces vos la atás una a otro, entonces vos, digamos, tenés doble propósito, estás todos juntos, que ya es más fácil sobrellevar el momento con más gente, y otra para que produzca una imagen más grande para que sea vista desde el aire, más fácil de ver. No es lo mismo estar volando a 200, 300 metros de altura, una balsa sola, que es una cosita así, enaranjada en medio del mar, a ver un grupo de mejor 20 balsas, ya hace algo más visible en la búsqueda. Y aparte también sirve para hacer más grande para los radares, para que dé un retorno más grande para poder ubicarlo. ¿Cómo fue en ese rescate una vez que ya estaban dentro del Piedrabuena, en el caso de ustedes, la relación y el contacto con los sobrevivientes del Belgrano? ¿Cómo estaban los muchachos? Bueno, ¿Cómo fueron realizando? La mayoría nuestra, después de que empezamos a embarcar a los sobrevivientes, fue estar en nuestros lugares de trabajo, de combate, porque se seguía con alarma de combate antisubmarinos, siempre estuvo ahí latente por las dudas. Y todas nuestras camas y nuestra ropa se la dimos a todos los muchachos sobrevivientes, que ellos no venían mojados o llenos de petróleo, la ropa, entonces le dimos todo lo nuestro, y nosotros cuando dormíamos en los lugares nuestros de trabajo, donde estábamos haciendo guardia, o el lugar de combate, todo, para poder brindarle a ellos el lugar. Nosotros éramos, ya te digo, 120, 130 tripulantes y rescatamos 280. Así que iba cargado. Era cargado. Y bueno, el Piedrabuena tenía una enfermería, obviamente no dio abasto, pero bueno, se utilizaron otros lugares, el hangar se utilizó. Y todo el resto de los que andaban bien, bueno, en nuestras camas, ahí acostados, durmiendo, reponiéndose. Las cocinas laburaron un montón para darle comida caliente, bebidas calientes para que se recuperaran. Y por suerte fueron, si yo mal no recuerdo, 1 o 2 nomás fallecidos nosotros, que rescatamos, que ya estaban fallecidos dentro de la balsa. Y bueno, el baño nuestro de la tripulación se usó como morgue. Ahí estaban las bolsas con los 2 heridos, los 2 fallecidos. Después lo demás, muchos sin ningún problema, digamos, grave, y después distinta gravedad, tratados ahí por los médicos y los enfermeros, ya se han quemado, fracturado, depende, mucho congelamiento de extremidades, ¿viste? Por haber ido 2 o 3 días sentados en el agua, porque la balsa, vos calculás que la balsa tiene un piso que es de goma, de lona, que se infla, y después tenés otro pisito y estás en el agua. Así que ahí vos estás prácticamente a 4 o 5 grados bajo cero permanentemente, tuvieron 3 días. Claro. Y si
tuvieron suerte, secos, pero la mayoría que le entraba agua, así que... Y por lo que ellos nos contaban, trataban de ayudarse ellos dentro, de unirse para darse calor, ¿viste? Para tratar de sobrellevar todo ese momento. Bien, regresan al continente, ¿dónde? ¿Alguno de los puertos del sur? Ahí fuimos, después de que ya se dio por terminada la búsqueda de balsas, que en teoría ya no se encontraron más, ni los aviones no encontraron más balsas, nos fuimos a Ushuaia, llevando a todos los rescatados para que sean tratados en el hospital allá de Ushuaia. Y bueno, supongo que después los fueron trasladando a sus lugares. Y bueno, nosotros llegamos a Ushuaia a reaprovisionarnos, recuperar, nos volvieron a dar ropa a nosotros porque no teníamos nada ya. Y bueno, esperar a que nos ordenaran a salir otra vez. Estuvimos ahí unos días en Ushuaia. Bien, bueno, también ¿cuál es la misión que les vuelven a asignar a ustedes una vez de las tareas de rescate? Quedan custodiando, ¿no es cierto?, también la costa argentina. Sí, fuimos toda la zona de Isla de los Estados, del Estrecho Magallanes, todo eso era nuestra zona de vigilancia, digamos, para ver que no se acercaran ningún inglés, ni avión, ni buque, ni submarino en lo posible. Que en una noche se descubrió entre el Piedrabuena y el Bucharo un helicóptero inglés que estaba sobrevolando por la zona chilena, que después tuvo un accidente, se cayó. Y bueno, eso fue lo más que tuvimos que hacer después de lo del rescate de Belgrano, porque ya prácticamente después no tuvimos acción, digamos, solamente era todo control de la zona, para ver que sea aéreo, en superficie, que no hubiera ingleses cerca. Bien, ¿dónde te encuentras el 14 de junio, el día del cese de hostilidad, y cómo te enterás de la rendición? Sí, bueno, en eso, navegando, haciendo patrullaje, porque después nosotros volvíamos siempre a Ushuaia a reaprovisionarnos de comida, de combustible para volver a salir, así que fue en ese ida y vuelta que nos anuncian que había terminado. Bueno, otro bajón terrible. No lo esperábamos, pero lo imaginábamos, porque nos dábamos cuenta, que es feo, ¿no?, decirlo, pero que nos mentían, de que íbamos ganando, de que cosa, y nosotros nos dábamos cuenta que no podía ser así, que no era, pero bueno, uno creía, hasta ese momento todavía seguía creyendo que íbamos bien y resulta que íbamos mal. Y bueno, ahí fue, digamos, otro golpe terrible cuando nos dicen que ya se había firmado el cese de hostilidades, porque no es rendición, no se firmó un cese de hostilidades, digamos. Nosotros formalmente no nos hemos rendido, así que es alguna nebulosa, una parte gris, ¿viste?, que está ahí dando vueltas, pero porque siempre, ¿viste?, decimos que nosotros no nos rendimos, pero bueno. Ya te digo, nos agarró eso y bueno, después volvimos a Puerto Belgrano, que fuimos uno de los últimos buques que volvió a Puerto Belgrano. ¿Permaneciste en la Armada cuánto tiempo después de Malvinas? Y eso fue 82, yo en mayo del 85 ya me fui de baja. Realmente, bueno, entré porque yo me gustaba, digamos, la vida de mar, y bueno, cuando estuve comprobé que no era lo mío. Me hacía mal la navegación a mí, el movimiento, más que nada cuando había tormenta o cuando estaba medio movido. Para colmo, el sur nuestro nunca vas a ver mar tranquilo, siempre es agitado y con viento, y más Cabo de Horno, que es uno de los lugares más terribles que hay en la Tierra, donde se une el Atlántico con el Pacífico, es terrible, y no lo decimos nosotros, lo dice todo lo que han pasado por ahí. Y bueno, yo realmente ya empecé a pensar en que no era lo mío, porque realmente la pasaba mal. Yo salíamos a navegar y ya cuando soltábamos amarra y el buque se movía, ya me empezaba un dolor de cabeza, y sin hambre, sin ganas de hacer nada, y después cuando empezaban a moverse, bueno, peor. Pero uno se fue acostumbrando un poco, pero no era vida, digamos, agradable.
Y bueno, después por distintas cosas pensamos mucho, y yo particularmente, de que iba a mejorar un poco la vida de la Marina después de la experiencia vivida con la guerra, y no fue así. Uno esperaba que se vieran los errores, las fallas, las cosas que estuvieron mal, que no se hacía, o los elementos materiales que uno no disponía y que hubieran hecho falta, y nunca pasó, nunca volvió. Y bueno, eso también me fue tirando para ir dejando, porque veía que no mejoraba. Y bueno, después también empezó la parte política que nos afectó a nosotros. Éramos los perdedores, los culpables. Empezó el castigo hacia las Fuerzas Armadas, que eso que implicó que no llegara dinero, entonces no teníamos materiales, no teníamos comida, los sueldos quedaron estancados. El odio que algunos tenían con el uniforme, que te veían y te insultaban. Y bueno, todo eso llevó a que un día dije, bueno, no va más, no quiero estar más. Y justo Alfonsín, que era presidente, ordenó un decreto que el que quisiera irse de baja antes de tiempo, justificándolo, podía hacerlo. Porque nosotros, una vez que vos ascendés, tenés que firmar un contrato por 4 años. Y no había forma de... Vos firmaste 4 años y tenías que estar los 4 años. Bueno, con ese decreto autorizando que uno se podía ir, yo solicité la baja y me la aceptaron. Y bueno, del Piedrabuena me habían elegido para un curso de computación para los barcos nuevos, que eran las MECO, que se estaban fabricando en Alemania, los destructores MECO grandes, y yo estaba para una corbeta MECO chica, que son de menos eslora, más chica. Y entonces estaba haciendo un curso para manejar la computadora, que todos los radares eran computarizados ya. Yo en el Piedrabuena era todo a mano. Sí, vos querías hacer algo, tengo manijitas, escribir en el vidrio con lápiz graso, calcular, sacar las distancias, la velocidad, uno mentalmente, no equivocarte. En cambio ahora, ya en esa época venían todo computarizado, al poner el puntito en lo que vos querías ya te daba la velocidad, todo. Era automático, ¿viste? Entonces, la inteligencia artificial de aquella época. Ahí empezaba todo eso, sí. Y bueno, entonces yo me habían mandado para hacer curso para eso, en la corbeta Espiro. Y bueno, decido que me voy a ir de baja, le aviso, me sacan de ahí del curso para no perder el tiempo, ponen a otro compañero mío y yo quedo en ese lugar, en el Ciao, a la espera de la baja. Y me llega el 1 de mayo de 1985, la baja. Yo estaba de licencia acá en Santa Fe porque nos habían largado por el feriado del 1 de mayo, todo. Cuando vuelvo me dice, ¿te llevó la baja? Y bueno, devolví todas mis cosas, los uniformes, todo, y bueno, sí me volví. Y a recomenzar acá en Santa Fe, exactamente. Otra etapa. Otra etapa, totalmente distinta. ¿A qué te dedicaste apenas llegaste? ¿Buscaste trabajo? Busqué trabajo, sí. Empecé como viajante de artículos de peluquería porque tenía un concuñado que se dedicaba a eso. No era lo mío tampoco. no servía para la venta en ese rubro, para colmo. Y bueno, entonces también en ese momento el que era mi suegro, que yo estaba de novio, trabajaba en un supermercado, era el gerente, entré en ese supermercado, estuve 2 años y pico trabajando ahí en el supermercado, en el depósito, manejando el camión, cajero, todo un poco, hasta que también tuve problemas con el dueño del supermercado y me fui a trabajar a Misiones 1 año con mi cuñado, que era arquitecto, estaba haciendo un barrio de vivienda allá, entonces fui allá y bueno, tampoco pude seguir allá porque yo estaba de novio acá y no aguantaba irme. Y bueno, ahí empecé a buscar y entré en una empresa que era personal, se llamaba, que era una empresa que buscaba trabajo. Vos ibas y te buscaban trabajo. Esas bolsas de trabajo que... Claro, sí, y que era un psicólogo, era el dueño, Páez Allende, que tiene la óptica.
Y bueno, me consigue un reemplazo en un supermercado y después entro a trabajar en una zapatería, que estaba mi hermana ahí en la administrativa, le piden a algún conocido si querían para trabajar, me dice a mí, voy, y bueno, estuve 20 años trabajando en esa zapatería después. Hasta que cuando me sale la pensión de veterano Malvinas, dejo trabajo para atender a mi familia, porque mi señora también trabajaba, era docente, teníamos los chicos, entonces era una de, llevar a la escuela, llevar a alguien que te lo cuide. Entonces, como yo suplanté mi sueldo por la pensión, me dediqué pasé a ser amo de casa. Pasé a ser amo de casa yo. Polirrubro, no, pero bueno, una vida muy activa de posguerra, sí. Una vez que te fuiste la verdad de la Armada y en distintos destinos y haciendo distintas cosas. Sí, y siempre con el estigma muchas veces malo de haber sido veterano, que te decían el loco de la guerra, o lo que llevó, digamos, todo eso, la posguerra, la desmalvinización, a que uno no quisiera decir que era veterano de guerra, por distintos motivos. Tanto para conseguir trabajo, o si ya lo tenía, porque te hablaban, te decían que era un cobarde, que culpa nuestra perdimos, qué sé yo. Bueno, entonces uno trataba de no decirlo. Y bueno, un día, yo estando trabajando, llegó un compañero que no lo conocía hasta ese momento, diciendo que estaba al centro de excombatientes, si yo quería ir y presentarme para formar parte. Bueno, fui. Y ahí entré a lo que es el centro nuestro actualmente. Y sos uno de los más activos, estás permanentemente ahí en el centro. Sí, hago lo que puedo, sí. Siempre colaborando también y eso es lo que remarcamos de muchos de los que conocemos y entrevistamos acá para Voces. ¿Cuál es la importancia que le das al estar organizado, más después de esa posguerra tan traumática, y que se mantengan y que Santa Fe también sea un puntal a nivel nacional en cuanto al reconocimiento? No solamente material, sino también en lo simbólico, para la causa Malvinas. Obvio, sí. Bueno, fue... al principio fue complicado, ¿no? Una vez que se formó, porque lo formaron otros muchachos, fueron los primeros que iniciaron, y que no había, por parte del Estado, un seguimiento para ver la salud, tanto física como mental, de los excombatientes. Y algunos fueron a psicólogos, todo cosas, y bueno, después se llegó a la conclusión de que lo mejor era estar entre nosotros, entre pares, que fue lo que le hizo bien a muchos, es estar entre pares, y ahí comenzaron a formarse los centros, que fue lo que, digamos, ayudó más a la salud mental de los veteranos que digamos, que el propio Estado, que tendría que haberlo hecho. Y bueno, digamos, los médicos, los psicólogos, todas esas cosas, llegaron a la conclusión de que lo mejor era estar entre nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno tenía sus problemas, ¿no? Lo sobrellevó a la guerra según donde estuvo, lo que hizo, lo que le pasó, a su manera. Y bueno, estando entre nosotros, uno nunca está preguntándole al otro qué hiciste, qué te pasó, dónde estuviste, a quién mataste, no mataste, a quién juntaste, nada. Entonces eso que hacía que estar más tranquilo, menos presionado, porque si vos vas, tenés que a otro lado te preguntan qué hiciste, cuánto, entonces no ayudaba. Y estar entre nosotros solamente era estar acompañado por los mismos gente que pasó por lo mismo, o en algunos casos peor, otros menos, y llevar a que si vos tenés ganas de hablar, hablabas, para descargarte, para sacarte el coso, pero sin ninguna obligación, sin ninguna presión. Y bueno, ayudó mucho a muchísimos muchachos estar entre nosotros, entre pares, como se dice, por eso mismo, porque no existía la presión de contar o de decir, a menos que vos la sintieras. Y uno entiende, si vos me contás algo, sos un veterano y yo te voy a entender, porque la mayoría pasó lo mismo o parecido. Entonces no juzgás, no criticás, no haces nada, porque sabés lo que pasó, lo que viviste, lo que vivió, y entendés lo que puede haber pasado de esa persona. Para ir cerrando,
para ir terminando, a 42 años de la guerra, ¿cuál es la vigencia de la soberanía y de pensar Malvinas? Obviamente respetando a los que cayeron, intentando recuperar ese suelo para el territorio, pero bueno, vos a esta edad, ¿cómo ves la importancia de proyectar la soberanía sobre Malvinas y seguir reclamando? Bueno, yo realmente creo y estoy convencido que no se va a recuperar. Lamentablemente hay muchos intereses, tanto de Inglaterra como de otras potencias, por el lugar, así que va a ser muy difícil que nos entreguen por las buenas. Por las buenas va a ser difícil. Y por las malas ya lo pasamos, no va, no tenemos tampoco con qué, y no es tampoco la forma. Uno que la pasó sabe que la guerra no es solución para nada, ni para nadie, ni para tanto ni para ingleses ni para nosotros. Porque ellos también han sufrido la guerra como nosotros, aunque ellos, bueno, uno los tiene como culpables porque son los invasores, pero normalmente el soldado, el que combate, no es el que da las órdenes ni el que decide una guerra, entonces es el que paga las consecuencias. Entonces, yo, digamos, ya te repito, yo estoy convencido que por las buenas nunca la van a devolver. Por lo menos mientras les sirva a sus intereses, no la van a devolver. Y bueno, uno mientras tanto, nosotros, bueno, acá en Santa Fe, que vamos charlas continuamente en las escuelas o en las facultades o donde nos llame, vamos a charlar, se trata de concientizar de que, bueno, que es nuestro, que ellos están dilapidando todos nuestros recursos. Y bueno, que hay que decirle a los chicos, a la juventud que están estudiando, que son el futuro y que son los que van a tener que seguir haciendo todo lo posible para recuperarlas. Cada uno en su actividad, el que llegue a político, el que llegue, no sé, lo que sea que pueda ayudar, que lo haga, pero siempre y cuando sea todo sin guerra de por medio, porque eso realmente no ayuda a nadie y es peor lo que trae que los beneficios no es. Son pocos nomás salen beneficiados. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu tiempo para este proyecto Voces de Malvinas y bueno, por dejar tu experiencia de cara al futuro y que muchos argentinos y argentinas conozcan lo que vivieron en 1982. Bueno, claro, te agradezco a vos por la oportunidad de comentarlo, de contarlo y bueno, de uno de expresar lo que siente después de tanto tiempo. Es bueno también. Así que agradecido. Gracias a vos. Listo.